el tema número 13, ¿ya? Que tiene preguntitas acerca de ramas de la psicología, métodos de la psicología y otros temas más para poder ir reforzando poco a poco lo que hasta el momento ya hemos aprendido. Vamos a concentrarnos entonces en las preguntas. Listo. Pregunta número 1. Me dice, en cuanto al desarrollo de la psicología como ciencia, bueno, sabemos que la psicología actualmente es una ciencia a partir de 1879. A partir de 1879 es que la psicología alcanza su carácter de ciencia, ¿verdad? Porque antes estaba ligada a la filosofía y ahora se independiza a partir de 1879 con la fundación del laboratorio. Otra característica de la etapa científica es que acá aparecen escuelas psicológicas como el estructuralismo, el funcionalismo, diferentes escuelas psicológicas. Bueno, me piden si las proposiciones son correctas o incorrectas. Por ejemplo, en el enunciado 1 me dice, presentó para su desarrollo científico la influencia del positivismo de Augusto Comte. Bueno, habíamos dicho que la psicología, en su etapa científica, aparecen diferentes escuelas psicológicas, ¿verdad? El estructuralismo, el funcionalismo, así como también el conductismo. Ya, acuérdate del conductismo, ¿no? El conductismo de John Watson. John Watson quería estudiar la conducta que se puede ver, la conducta que se puede demostrar. La caja transparente, así lo llamó a la conducta, porque es observable. Pero para que surja el conductismo, escuela psicológica, para que surja el conductismo, tuvo influencia de esta escuela, de esta postura filosófica. Algunas escuelas tienen influencia de posturas filosóficas. En el caso del conductismo, la postura filosófica que influyó bastante es el positivismo de Augusto Comte. Claro, sería verdadero. Muy bien, Will, sería verdadero. ¿Cómo estás, Camila? Buenas tardes. Entonces, la 1, verdadero, ¿cierto? Por supuesto. Entonces, escuelas psicológicas, como en el caso del conductismo, tuvo influencia del positivismo. Escuelas psicológicas, como por ejemplo el funcionalismo, tuvo influencia del pragmatismo, ¿verdad? O sea, la filosofía, el pensamiento filosófico influyeron en la etapa científica, solamente influyeron, no fue determinante, porque recordemos que lo determinante fue en la etapa pre. Todo estaba relacionado con la filosofía en la etapa pre. Pero en la etapa científica solamente sirven de influencia nada más. Recordemos de qué trata el positivismo de Comte. Es una postura filosófica, ¿verdad? El positivismo surge en la época contemporánea de la filosofía. Comte estaba convencido que solamente la ciencia es sinónimo de progreso. Entonces, según Augusto Comte, hay que desarrollar la ciencia. Hablaba de un estadio positivo o de un estadio científico, donde lo que tenemos que estudiar o desarrollar es la ciencia. Prácticamente lo mismo que dice el conductismo, ¿no? Desarrollar algo que se puede ver. Según Comte, lo que se puede ver es la ciencia, y según el conductismo, lo que se puede ver es la conducta. Entonces se parecen, solo que uno estudia la ciencia, en el caso de Comte, y el otro estudia la conducta, en el caso de Watson y su conductismo. Entonces, la 1 es verdadero. La 1 es verdadero. La 2, el método experimental se adoptó de las ciencias naturales. La psicología usa varios métodos, ¿verdad? La observación, así como también el método experimental. Pero antes de que surja la filosofía, ya había surgido las ciencias naturales. Por supuesto, antes de que surja la filosofía, perdón, la psicología, antes de que surja la psicología, porque la psicología surge después de las ciencias naturales. Cierto, Will, es verdadero. También sería verdadero. Entonces, antes de que surja la psicología, ya había existido las ciencias naturales. Por ejemplo, la física, la química, la biología,
son ciencias naturales. Y la física, la química y la biología usaba el método experimental. Entonces, más adelante, cuando surge la psicología, también usa el método experimental. Así que el método experimental no solamente es un método exclusivo de la psicología, otras ciencias naturales ya lo estaban utilizando. Entonces, históricamente aparece primero las ciencias naturales, la física, la química, la biología. Y después todavía surge la psicología. Entonces, la 2 es correcto. Es correcto. Vamos 2 verdaderos hasta el momento, ¿ya? A ver qué me dice la 3. El estudio de la psicología se sistematizó a partir del estudio del alma. El estudio de la psicología se sistematizó a partir del estudio del alma. Kevin me dice falso, al igual que Leonela, por supuesto. El tercero es falso, ¿verdad? O sea, la psicología como ciencia, porque esa es la pregunta, ¿no? En su etapa científica, que yo sepa, en su etapa científica, la psicología no estudiaba el alma, ¿verdad? En su etapa científica no se encargaba de sistematizar todos los estudios del alma, no, en su etapa de ciencia no. En su etapa de pre puede ser, pero en su etapa de ciencia, por supuesto que no. Entonces, sería falso, ¿no? La 3 sería falso. Falsazo, ¿verdad? ¿Qué me pide? Solamente las correctas. Si me pide solamente las correctas, las 2 primeras. Las 2 primeras son correctas, ¿verdad? La 1 con la 2. Buscamos claves donde hay 1 con 2. Acá está, miren la C. 1 con 2 son los únicos enunciados correctos. Entonces damos como respuesta la C, la alternativa C, 1 con 2. Pasamos a la pregunta número 2. Cuando Guillermo aprende, lee y selecciona lo más importante de la información para que luego de asociar los contenidos pueda codificar y almacenar información significativa. Bueno, de lo anterior, de lo señalado anteriormente, se puede afirmar que Guillermo estaría empleando como procesos cognitivos. En esa pregunta 2, ¿qué procesos cognitivos habrán participado? Elegimos de acuerdo a la pregunta, ¿verdad? La cuarta, ¿será la cuarta alternativa? ¿Será la segunda alternativa o será la primera? Ya, están entre esos 3. A ver, dice que Guillermo aprende. Bueno, para aprender, ¿se hace uso de la sensación? Puede ser. ¿Se hace uso de la atención? También puede ser. ¿Se hace uso de la sensación? Puede ser. ¿Se hace uso de la atención? Bueno, todo puede ser, ¿no? En el aprendizaje es importante prestar atención, eso sí es cierto, pero también la sensación es una de las formas de cómo se capta. Recuerda que captar los estímulos es sensación, no interpretar, captarlo, ¿no? Puede ser tanto la sensación como la atención, cualquiera de los dos. Cuando Guillermo aprende, luego dice lee. Si lee, la memoria. Claro, si lee la memoria. Si lee sería la creatividad. No, ¿no? Si lee la creatividad. Si lee sería el control emocional. Tampoco, ¿no? Si lee sería la memoria, ya, la memoria, puede ser la memoria. Entonces la A o la cuarta alternativa puede ser. La primera o la cuarta alternativa puede ser, ¿verdad? Luego dice, y selecciona lo más importante. Bueno, selecciona lo más importante. Acá me dice la metacognición y acá no me dice nada de eso. Pero ¿por qué selecciona lo más importante? Para que luego pueda asociar los contenidos, pueda codificar y almacenar información significativa. A ver, almacenar, codificar, asociar. Eso tiene que ver con la metacognición. La metacognición. Entonces la respuesta sería la primera, la alternativa A, la metacognición. En la 2 marcamos la metacognición. ¿Qué es la metacognición, chicos?
es pensar o analizar sobre nuestra propia cognición, sobre nuestros propios conocimientos. Cognición es conocimientos. Pensar, analizar, reflexionar, evaluar, ya procesar nuestros propios conocimientos. Esa es la metacognición. Cuando tú te preguntas, ¿qué aprendí? ¿Cómo lo aprendí? ¿Para qué lo aprendí? Estás analizando tus conocimientos, ¿cierto? A ver, ¿qué aprendí? Escuelas psicológicas. ¿Cómo lo aprendí? La profesora lo explicó en las diapositivas. ¿Para qué lo aprendí? Para el examen de admisión. Entonces, con estas preguntitas estamos evaluando cuánto de aprendizaje hemos tenido. Estamos codificando, estamos seleccionando, estamos haciendo significativo porque estamos evaluando lo que hemos aprendido. Entonces, en eso consiste la metacognición. A pensar, evaluar nuestros propios conocimientos, ser conscientes de cuánto conocemos, cuánto podríamos conocer. Toda esa autoevaluación de nuestros conocimientos se llama metacognición. A ver, acá tenemos la escalera de la metacognición, ¿ya? ¿De qué manera podemos practicar la metacognición? A través de las preguntas que les hice, ¿no? ¿Cómo aprendí? ¿De qué manera aprendí? ¿Para qué me sirve lo que aprendí? Y hay otras preguntas más. Por ejemplo, acá dice, ¿qué he aprendido? ¿Qué he aprendido? Ramas de la psicología. ¿Qué he aprendido? Escuelas psicológicas. ¿Qué he aprendido? Posturas filosóficas. Esta es una de las tantas preguntas que se hace el alumno para pensar sobre sus propios conocimientos. La otra pregunta sería, ¿cómo lo he aprendido? A través de las diapositivas. Por ejemplo, en biología, en una clase de plantas, si al alumno se le lleva al jardín, al biohuerto, ¿cómo lo aprendió? Tocando, ¿no? Tocando, explorando. En el caso nuestro, pues es principalmente visual, el aprendizaje es visual. ¿Cómo lo aprendimos? De manera visual. Otra pregunta puede ser, ¿qué me ha resultado más fácil? ¿Qué me ha resultado más fácil aprender? ¿Qué me ha resultado más difícil aprender? ¿Qué cosa novedosa he aprendido? Mira, date cuenta que en cada preguntita tú estás algo así como que autoanalizando, autorreflexionando o autoevaluando tus propios conocimientos. A ver, lo más fácil que aprendí puede ser ramas. Lo más difícil que aprendí, las áreas del sistema nervioso puede ser, ¿no? Lo más novedoso que aprendí, de repente en matemática, por ahí tienen estrategias novedosas, ¿sí? Otra pregunta puede ser, ¿cómo puedo mejorar mi aprendizaje? ¿Cómo puedo mejorar mis conocimientos? ¿De qué manera puedo mejorar? Todo lo que aprendí, ¿de qué manera puedo mejorarlo? Practicando, subrayando, todo lo que aprendí, ¿de qué manera puedo mejorarlo? Dando simulacros, concurso de becas. ¿Para qué me ha servido lo que aprendo para mi vida personal, para el examen de admisión? Entonces, al hacernos estas sencillas preguntitas, se está aplicando la metacognición. Actualmente, en los colegios estatales, principalmente se aplica esta metacognición. El profesor hace su clase de 1 hora o de 2 horas y ya no deja tarea como antes, ¿no? Tarea como antes, sobre todo en letras, no deja tareas como antes, buscar, investigar, tal cosa, no. Ahora la mayoría de docentes dejan tareas en base a preguntitas. Le dice, alumnos, la primera pregunta es, ¿qué has aprendido el día de hoy? La segunda pregunta es, ¿cómo has aprendido la clase de hoy? La tercera preguntita es, ¿qué te ha resultado más fácil o qué te ha resultado más difícil en la clase de hoy? Y la cuarta preguntita es, ¿cómo puedes mejorar tu aprendizaje de la clase de hoy? Así da 3 o 4 preguntitas el docente y el alumno de esa manera está evaluando sus propios conocimientos. Esa es la metacognición. Listo, chicos. Pasamos a la pregunta 3. En el colegio de Eduardo, un psicólogo llega de visita para realizar actividades con los estudiantes de 5º año de secundaria sobre el tema de embarazo adolescente, por lo que el profesional, mediante diversas dinámicas, hizo que los estudiantes presentaran experiencia emocional y sensibilización, haciendo hincapié en los cuadros depresivos
de los que estarían propensos a desarrollar los adolescentes producto de una desestabilidad afectiva. De lo afirmado, ¿qué se puede señalar? A. La actividad llevada a cabo fue supervisada por el psicólogo educativo, pero avalada por el psicólogo social. B. El psicólogo en mención fue el psicólogo educativo. C. El profesional en mención corresponde al psicólogo clínico. O cuarta alternativa, por ser una actividad de carácter social, lo lleva a cabo el psicólogo comunitario. Listo, ahí están las alternativas. ¿Cuál sería la respuesta? Analiza la pregunta, ¿ya? Dice que Eduardo está en el colegio y de pronto viene el psicólogo a evaluar, a visitar, en este caso a los estudiantes, y hacer actividades con los estudiantes. Talleres de sensibilización en los estudiantes de quinto, ¿no? Quinto año secundaria, adolescentes. Y el tema en este caso es embarazo en la adolescencia, ¿verdad? Ahora sí, ¿cuál sería la respuesta, chicos? La respuesta sería la segunda, ¿cierto? Muy bien, la segunda, por supuesto. El psicólogo en mención fue el psicólogo educativo. Habíamos dicho que el psicólogo educativo trata los problemas que tienen los escolares, o sea, en el colegio. En el colegio, el especialista que trabaja en el colegio es el psicólogo educativo. ¿Ya? El psicólogo educativo es el que trabaja. El psicólogo clínico no va al colegio. El psicólogo comunitario tampoco va al colegio. Salvo que el colegio no tenga su psicólogo, ahí sí puede ser. El psicólogo clínico trabaja en los hospitales estatales, en los hospitales particulares o en su consultorio. En cambio, el educativo en el colegio, atendiendo la problemática que tienen los escolares. ¿Y qué problemática tienen los escolares? Problemas de atención, problemas de concentración, problemas de bullying, rebeldía en los escolares, orientación vocacional, pero también hay casos de escolares de cuarto, quinto, ya, incluso ya a partir de tercero, el psicólogo educativo debe hablarle de temas sexuales, de temas de prevención en el aspecto sexual, de las consecuencias del embarazo en los escolares. Todos esos temas se encarga el psicólogo educativo de manera preventiva, debe hablarle este tema incluso mucho antes, ¿verdad? Así es. Uy, de repente es tu audio, Cristén. ¿El mío? A ver, ¿el resto, chicos, me escuchan? Sí, Sí, ¿verdad? Miss. Sí, parece que sí. El audio de su compañera creo que no está. A ver, revisa tu audio. Ya, el resto sí me escucha, ¿verdad? Muy bien, entonces vamos a continuar. Decíamos que el psicólogo educativo también trataba los problemas o trastornos del aprendizaje. Dislalia, discalculia, problemas o trastornos del aprendizaje en la pronunciación, en los cálculos matemáticos. Hay escolares que tienen dificultades a la hora de escribir, escriben al revés o confunden una letra por otra letra. Todo eso se encarga el psicólogo educativo, ¿ya? Entonces, es un trabajo de psicólogo educativo. El psicólogo social, en cambio, trata los problemas sociales, las costumbres, las creencias, el grupo, por ejemplo, el líder, por ejemplo, el fenómeno de los pirañitas o los pandilleros, como es un fenómeno social, porque muchos se dedican a la delincuencia o el consumo de drogas por influencia de los amigos generalmente, aunque hay otros factores. Por ejemplo, el fenómeno de los pirañitas o pandilleros, como es un fenómeno social, eso sí se encargaría el psicólogo social. El psicólogo social trabaja de la mano con los alcaldes para promover principalmente talleres deportivos, porque se ha observado que a través de talleres deportivos el niño o adolescente se puede animar a practicar un deporte y así no está pensando pues en delinquir o en consumir sustancias o drogas. Entonces, el psicólogo social, la problemática social.
El psicólogo comunitario, habíamos dicho principalmente cuando hay problemas ante desastres naturales, ¿no? Si hay desastres naturales, huaico, terremoto, pandemia, por ejemplo, ahí a toda la comunidad que pasa por el mismo dolor, por el mismo problema, todos comparten el mismo dolor, todos comparten el mismo problema, entonces va a la comunidad, no al colegio, o sea, en tu cuadra, en la esquina o en un parquecito, cita así a varios dirigentes, personas, vecinos, no se va al colegio. Cuando uno va directamente al colegio, entonces es que su especialidad es del psicólogo educativo. El psicólogo educativo sabe cómo hablar con los escolares, trata de sensibilizar a los escolares, que ellos piensen en las consecuencias físicas, psicológicas, emocionales que puede traer un embarazo precoz. Ahora sí, ¿verdad? He explicado entonces cada una de las alternativas. En la pregunta 3 sería la letra B. 4. Cuando Rigo postula a una empresa embotelladora, es atendido por un psicólogo. Bueno, ¿cuál de todos será? Para realizar el proceso de evaluación psicológica de los postulantes. En una empresa, en el caso de una empresa, ¿cómo se llama el psicólogo? Porque en el colegio es educativo, ¿no? Pero en el caso de la empresa, el psicólogo que trabaja en las empresas, cierto, se llama psicólogo organizacional, ¿verdad? Así es, Kevin. Ángelo también me dice psicólogo organizacional. Ahora, al psicólogo organizacional también se le conoce como psicólogo industrial. O sea que cualquiera de estas alternativas puede ser la clave. Al psicólogo organizacional también se le conoce como psicólogo industrial. Pero este psicólogo, ¿qué hace? ¿Hace la entrevista? Sí, hace la entrevista. Pero hace la encuesta social, no hace encuestas. No, las encuestas sociales, obviamente el psicólogo social. Pero en el trabajo no te hacen encuestas. Pueden tomarte pruebas psicológicas, sí, pero no te hacen encuestas. Pruebas psicológicas, sí. Generalmente la prueba psicológica que más te toman es el test de dibujo. Te dicen, dibuja una persona bajo la lluvia. Y tú inocente estás dibujando, ¿no? A la persona bajo la lluvia, con paraguas, sin paraguas, con suelo, sin suelo, con ropita formal o ropita informal. Entonces, la forma de cómo has dibujado, si hay simetría en tu dibujo, si has borrado mucho, si está con los brazos abiertos, con los dedos abiertos, los dedos cerrados, todo eso tiene una interpretación psicológica. Pero usa pruebas psicológicas, no encuesta. Entonces la A no corresponde. Ya. Ahora, Rodrigo postula la empresa, cierto, es atendido por el psicólogo organizacional para realizar el proceso de evaluación psicológica de los postulantes mediante la selección. Esta sería, ¿no? La B, la selección de personal. Uno de los trabajos que hace el psicólogo organizacional es selecciona. Si la respuesta es la B, selecciona al personal de trabajo, ¿verdad? Lo que pasa es que cuando uno postula a una empresa, chicos, a veces uno piensa, bueno, de repente soy el único que está postulando, ¿no? Y vamos todos emocionados, ¿verdad? Pensamos, ya, bueno, serán 2, 3, pues la competencia. Y llegamos a una cola de 20 o 30 personas. Todos se están presentando para el puesto de ingeniero, para el puesto de profesor, para el puesto de contador, a veces hasta más, la cola a veces es el doble. Se presentan 20 ingenieros, pero solamente se necesita 5. Se presentan 20 enfermeras, pero solo se necesitan 5. Se presentan 20 economistas, pero solo se necesitan 4 o a veces 2, ¿verdad? Entonces, nosotros pues vamos a veces todos nerviosos a la entrevista, pero tenemos que sentirnos seguros, relajados, confiados en nosotros mismos, porque de esa entrevista depende si me seleccionan a mí o de repente a otra persona, ¿verdad? Entonces, de repente me llaman, luego han visto que me he desenvuelto bien en la entrevista, me llaman, ¿no? Como de repente han visto que no me he desenvuelto bien en la entrevista y ya no me llaman de repente. Entonces,
selecciona, el psicólogo organizacional selecciona el personal adecuado para un trabajo, que reúna sobre todo las capacidades mentales o las habilidades para ese puesto de trabajo. Depende de cuál es el puesto de trabajo, ¿no? Si va a ser un gerente, un empresario, un administrador, un cajero, o sea, tiene que reunir las condiciones mentales y las condiciones, en este caso, las capacidades, las habilidades. Selecciona, ¿verdad? Y muchos de ustedes van a pasar por esa experiencia. Van a ser seleccionados de forma inmediata, otros de repente se van a sentir nerviosos y ya sería para una segunda oportunidad de repente la selección en el trabajo o postulas de repente a otra empresa, ¿verdad? Ya está, chicos. Profesor, ¿y por qué no puede ser la C? Análisis FODA. Bueno, el FODA más se usa cuando uno elabora un proyecto de vida. El FODA no se usa mucho para el tema de la psicología organizacional, pero para tu proyecto de vida, tú como adolescente, para pensar en metas, en objetivos, ahí sí, ¿no? Ahí se usa el FODA, para construir nuestros proyectos personales. En la empresa no se usa mucho el FODA. El psicólogo industrial, si bien es cierto, también se encarga del clima laboral, o sea, busca el psicólogo industrial que todos los trabajadores se llevan bien, que no haya mucha pelea, que no haya mucho enfrentamiento, se trata de que estén contentos, felices en el trabajo. El psicólogo industrial también se encarga de brindar un clima laboral adecuado, una buena ventilación, una buena calefacción, una buena iluminación. Pero ¿por qué no elegimos la cuarta alternativa? Porque Rigo se está recién presentando, o sea, recién tiene la entrevista. Y si recién tiene la entrevista, de frente no le va a ofrecer un buen clima laboral, no, porque recién tiene la entrevista. Y si recién tiene la entrevista, porque está postulando, ¿quién lo atiende? El psicólogo organizacional. ¿Para qué lo atiende? Para pasar por el proceso de evaluación. Y cuando pasa ese proceso de evaluación, ¿qué es lo que va a suceder con Rigo? Lo van a seleccionar. O sea, el psicólogo, en este caso industrial, conversa con nosotros, nos hace un par de preguntas u otras preguntas, porque la idea es evaluarnos y luego seleccionarnos. ¿Ya? Claro, está postulando, ¿no? Si el que está postulando de frente no te va a ofrecer un clima laboral. El clima laboral es una vez que ya estamos ahí adentro ya. Si estamos adentro ya trabajando, por ejemplo, un par de días, una semana, 2 semanas, ahí sí busca, ¿no? De que todos los trabajadores tengan un clima laboral adecuado. Pero si recién está postulando, lo que hace es el psicólogo es lo evalúa, lo va a seleccionar si es que reúne los requisitos que él desea. Así que ya sabemos, el primer paso para ser contratados en una empresa es pasar la entrevista psicológica. El segundo paso ya es pues demostrar, ¿no? Con nuestras actitudes y con nuestros conocimientos todo lo que hemos aprendido en la universidad, ¿verdad? Muy bien, entonces la B. La B se encargaría de la segunda alternativa en la 4. 5. Mauricio es un psicólogo clínico, acá ya me dice que Mauricio es un psicólogo clínico, que desea investigar sobre la incidencia del tratamiento cognitivo-conductual en pacientes que sufren de trastorno obsesivo-compulsivo de un centro de salud mental de Lima Metropolitana. El tipo de investigación que hace este psicólogo clínico, ¿cuál será? ¿Habrá empleado el método experimental? ¿Habrá empleado el método longitudinal? ¿Habrá empleado el método correlacional o habrá empleado el método descriptivo? El método descriptivo es la observación. La observación es el método descriptivo. Entonces, este psicólogo, Mauricio, es un psicólogo clínico. ¿Cuál de todos los métodos habrá empleado para investigar ello? A ver, ¿por cuál alternativa te animas? Por la tercera. Algunos se están animando por la tercera. ¿Ya? Vamos a dar la respuesta entonces. Este psicólogo clínico quiere investigar la incidencia del tratamiento cognitivo. ¿Qué significa la incidencia del tratamiento cognitivo? Esa palabra, la incidencia, significa que quiere investigar los efectos. La incidencia significa efectos, ¿no? O sea, lo que produce, ¿cierto?
La incidencia significa efectos o lo que produce, ¿verdad? Ah, ya, muy bien, Fiorella, tu respuesta está bien. Sí, tu respuesta está bien. Quiere estudiar la incidencia o los efectos que produce el tratamiento cognitivo-conductual en pacientes con trastornos obsesivos compulsivos. Me doy cuenta que en este problema experimental que está entre comillas, se quiere estudiar el efecto o consecuencia. Y el único método que relaciona efecto-consecuencia, causa-efecto, el único método es el método experimental. Así es, Cuya, Leonela. En las 5 la respuesta es el método experimental. En las 5 la respuesta es el método experimental. ¿Por qué no puede ser correlacional? Ya hemos dicho, ¿no? En el método correlacional también se investiga dos eventos, pero no hay causa-efecto. Acá en el método correlacional no hay causa-efecto. En cambio, en el método experimental sí hay causa y sí hay efecto, porque me dice, quiero investigar la incidencia. O sea, quiere investigar las consecuencias, ¿verdad? Las consecuencias o la influencia de un tratamiento cognitivo-conductual. Vamos a ver si hay causa y efecto, ¿ya? A ver, por ejemplo, a un grupo de pacientes obsesivos compulsivos le aplicamos esta terapia, terapia cognitivo-conductual. Luego de la terapia vemos, ¿no? Si su obsesión aumentó o su obsesión disminuyó. Si su obsesión disminuyó, entonces decimos la terapia cognitivo-conductual genera disminución de trastornos obsesivos. Ahora, si luego la terapia aumenta, la terapia cognitivo-conductual aumenta los trastornos obsesivos compulsivos. Pero acá sí se puede ver causa y efecto, ¿no? ¿Cuál es la causa? El tratamiento cognitivo. Recuerda que hay tratamientos cognitivos, tratamientos, técnicas de respiración, yoga. Hay tantos tratamientos, pero en este caso se está aplicando el tratamiento cognitivo en pacientes con trastornos afectivos. Si yo quiero averiguar la incidencia es cuáles son los resultados, qué me provocaría si yo aplico esta terapia cognitiva. Entonces, date cuenta que hay causa y efecto, ¿no? Los pacientes trastornos obsesivos compulsivos son pacientes que también sufren del TOC. Bueno, TOC, la palabra TOC en mayúscula son las iniciales de TOC, significa trastorno obsesivo compulsivo. Ya, si un familiar sufre de TOC, es que está sufriendo de trastorno obsesivo compulsivo. Quiere decir que tiene ideas o pensamientos que no puede dejar de pensar, está pensando en esa idea o en ese pensamiento mañana, tarde y noche. Se obsesiona, no le permite escuchar su clase, no le permite dormir, no le permite cruzar la pista, no puede hacer sus actividades normales porque está pensando en ello, ¿no? Por ejemplo, la celopatía es un trastorno obsesivo compulsivo. La ludopatía también está con la obsesión de los juegos o videojuegos, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace el psicólogo Mauricio para ver si la persona aumenta o disminuye su obsesión? Ha aplicado esta terapia, la terapia cognitivo-conductual. ¿En qué consiste esta terapia? En cognitivo manejo de ideas, ¿no? Tiene que manejar, tenemos que aprender a manejar, a controlar nuestros pensamientos. Tenemos que aprender a manejar, a controlar nuestras ideas. Bueno, lo ha mezclado con el conductismo. La terapia conductual es basada en premios y castigos. Cada vez que tiene pensamientos malos, pensamientos obsesivos, de repente se da un leve golpecito en la mano. O sea, al sentir ese golpecito en la mano, es como un castigo, ¿no? Y le distrae, por ejemplo. Cada vez que tiene buenos pensamientos, de repente puede comprarse el dulce que más le gusta. El conductual es en base a premios y castigos. Se están mezclando los dos. Controlamos nuestras ideas, nuestros pensamientos. Cada vez que tenemos pensamientos malos, lo castigamos. Y cada vez que tenemos pensamientos buenos, lo premiamos. Entonces sería la B. Sería la letra B. ¿Ya? ¿Está bien, chicos? A ver, acá les he colocado para que se pueda visualizar mejor. Uy, esta es de la siguiente pregunta. La pregunta 6, para que puedan compararlo, ¿ya? Acá sí había causa y efecto, ¿no? En cambio acá, mira, observa acá, dice, Pablo es un investigador
que desea conocer la relación. Ahora ya no quiere conocer la incidencia, sino ahora quiere conocer qué tanto se relaciona un evento con otro evento. Justo lo que les mencionaba, ¿no? Esa es la diferencia del método experimental con el método correlacional. En el método experimental se observa que sí hay una causa y efecto. En cambio, en el método experimental solamente se busca qué tanto se relaciona un evento con otro evento. Entonces, quieren conocer la relación que existe entre la comprensión lectora y las estrategias cognitivas. En este caso, obviamente sería el método correlacional. En las 6, ¿verdad? Muy bien. Entonces, la misma pregunta te menciona, ¿no? El investigador quiere saber la relación entre la comprensión lectora y las estrategias cognitivas. ¿Ya? Acá no hay causa y efecto, simplemente hay dos eventos que quiero saber qué tanto se relaciona el uno con el otro. Nada más. Yo no puedo decir que la comprensión lectora es la causa de mis estrategias metacognitivas, o al revés, ¿no? Las estrategias metacognitivas es la causa de mi comprensión lectora. Aquí no hay causa y efecto, solamente hay dos eventos que buscan si se relacionan ambos o de repente no tienen ninguna relación. Método correlacional. En cambio acá sí, ¿no? Se aplica el tratamiento con secuencia. Mejora su trastorno obsesivo o empeora su trastorno obsesivo. El método correlacional. El método correlacional consiste en estudiar dos eventos donde no hay un antes, no hay un después. No hay causa, no hay efecto. No hay variable independiente, no hay variable dependiente. No hay. Solamente hay eso en el método experimental. Por ejemplo, yo quiero saber qué relación hay entre el ser buen estudiante, qué relación hay entre ser buen estudiante y la expresión artística. ¿Qué relación existe entre ser buen estudiante? Mira, ha sacado A más, ha sacado 20, ha sacado A más. ¿Qué relación existe entre ser un buen estudiante y la expresión artística? Ah, es que profesora, la mayoría de los estudiantes que sobresalen en sus notas tienen buena expresión artística. Si yo veo que los dos se relacionan, ¿ya? Si yo veo que los dos se relacionan, a eso se le llama correlación positiva. Pero si yo veo que los dos no se relacionan, a eso se llama correlación negativa. En este caso hay una correlación positiva, ¿no? Porque los dos sí tienen alguna relación. Generalmente los estudiantes aplicados intelectualmente, generalmente, tienen mayor expresión artística. Generalmente. O sea, ambos se relacionan. A mayor coeficiente intelectual, mayor expresión artística. Hay una correlación positiva. Si es que no se hubieran relacionado, la correlación sería correlación negativa, la cual no es el caso, ¿no? No es el caso. Aquí hay una correlación positiva. Dos eventos, no hay causa y efecto. Yo no puedo decir que la expresión artística es la causa de sacar buenas notas. O sacar buenas notas es la causa y me genera buena expresión artística. No, solamente son dos eventos. No hay un antes ni hay un después. 7. Ernesto, luego de reflexionar, afirma lo siguiente, dice, y pensar que fuimos amigos inicialmente. Luego comencé a ponerme nervioso con su presencia y hasta ahora siento que mi corazón salta cuando la siento muy cerca de mí. De lo afirmado se puede señalar que Ernesto es inestable en sus relaciones afectivas, que Ernesto experimentó un sentimiento al inicio, pero luego fue desarrollando una emoción, que Ernesto desea cambiar su sistema de cogniciones, que Ernesto experimentaría sentimientos que luego canalizaron en pasiones. A ver, ¿qué le está pasando a Ernesto? ¿Qué le está sucediendo a Ernesto, chicos? Estamos en la 7, ¿verdad? Te estás animando por la cuarta alternativa o por la segunda.
o por la primera? Ya, pero ojo, que recuerda que tiene que ser la respuesta en base a la pregunta. En base a la pregunta, ¿verdad? Ya, Ángelo, tu respuesta está bien. Kevin, tu respuesta está bien. Tiene que ser en base a la pregunta. A ver, ¿qué dice la pregunta? Ernesto, luego de reflexionar, afirma, y pensar que fuimos amigos inicialmente. O sea, al principio eran amigos. Con esta chica, con esta señorita, al principio eran amigos. Si al principio eran amigos, entonces, ser amigo es la expresión de un sentimiento. Sí, la amistad es un sentimiento. Pero acá también dice sentimiento, ¿no? O sea, al inicio eran amigos. El cariño por el amigo, la estima por el amigo y pensar que éramos amigos, o sea, al principio había un sentimiento, ¿verdad? Bueno, ese era el principio. Y luego, ¿qué le pasó luego a Ernesto? Luego se dio cuenta que empezó a ponerse nervioso. Con solo su presencia empezó a ponerse nervioso, incluso hasta sentía pues los latidos cardíacos de su corazón cuando ella estaba muy cerca. Quiere decir que al principio solamente la quería como una amiga, ¿verdad? Pero luego, poco a poco, ¿qué fue desarrollando? Una emoción. Hemos dicho que las emociones están acompañadas de cambios fisiológicos, por supuesto. Si se ponía nervioso, si sentía el latido cardíaco acelerado, siendo que estos son cambios fisiológicos. Y los cambios fisiológicos son la manifestación de una emoción. Son emociones, ¿ya? No son pasiones, son emociones. Las pasiones son distintas, ¿no? Las pasiones son conductas doblegadas, ¿verdad? Manipuladas por algún estímulo. Por ejemplo, pasión por la música. La música nos manipula física, mentalmente, biológicamente. Pasión por la literatura. Pensamos en la literatura mañana, tarde y noche. Pasión por el alcohol. La persona no puede estar tranquila sin pensar en sus bebidas alcohólicas. No es una pasión, ¿no? La pasión tiene que ver con las obsesiones, con los vicios, con las adicciones. No es una pasión porque tiene cambios fisiológicos. Y los cambios fisiológicos, breves, porque solamente le ocurre eso cuando ella está cerca de él, entonces estamos hablando de emociones. Así es, Alex. Entonces, en la pregunta 7 sería la segunda alternativa. Como al principio eran amigos, o sea, sentía cariño, ¿verdad? Porque dice, y pensar que inicialmente éramos amigos. ¿Qué sientes por tus amigos? Amor, no creo, ¿no? Cariño, estima, ¿verdad? Eso sentimos por nuestros amigos, aprecio, y el cariño, la estima es un ejemplo de sentimiento, pero si luego ya empezamos a tartamudear frente a ella o frente a él, sentimos latidos cardíacos cuando él o ella se acerca, entonces estamos experimentando una emoción. Ya, la B sería la respuesta. En la 8, determine la variable independiente en este problema experimental. ¿Cómo afectan los juegos de video en el comportamiento emocional de los adolescentes entre 12 y 18 años del Colegio Nacional de Lima Metropolitana? Esto que está entre signo de interrogación es un problema experimental y me pide hallar en ese problema experimental la variable independiente. ¿Quién era la variable independiente? La causa, ¿verdad? Lo que se está investigando, la causa que provoca un cierto comportamiento. Así es, Kevin, en este caso, los juegos de video. Los juegos de video son los culpables de que en los adolescentes cambie su comportamiento emocional. La mayoría se vuelven agresivos. Agresivos son los que ya tienen adicción, se vuelven agresivos o violentos, no quieren dejar su juego de video, no tienen la capacidad de postergarse. Por ejemplo, si tú juegas videojuegos, pero ya ahorita te toca almorzar o de repente te toca limpiar tu cuarto y tienes la capacidad de postergarte, significa que no hay adicción. Ya juego después, profesora, mejor mañana. O si no, la próxima semana. Entonces, cuando tú tienes la capacidad de postergarte, con tranquilidad postergas tu videojuego, no hay adicción. Pero si justo cuando te pasan la voz estabas a punto de ganar
te pasan la voz para almorzar y estabas a punto de ganar y te molestas, entras en cólera, no quieres dejar el videojuego, haces tu rabieta, solamente quieres dedicarte al videojuego, ni siquiera quieres comer por estar pegado al videojuego, ya, entonces ahí estamos hablando pues de un trastorno, ¿verdad? Entonces muchos adictos a los videojuegos cambian su comportamiento emocional, se vuelven agresivos, no tienen la capacidad de postergarse, es un juego nada más. Así como ganamos, podemos perder. Pero profesora, todo lo que me ha costado llegar a ese nivel, podrías intentarlo mañana o pasado mañana. Si postergamos los videojuegos con tranquilidad, no hay vicio, no hay adicción. Pero si postergamos los videojuegos con rabietas, con cólera, con enojo o contestamos mal, entonces ahí sí hay problemas. Entonces los videojuegos son los culpables, ¿no? Ya esa sería la respuesta. La causa, los videojuegos. ¿Dónde está videojuegos, chicos? En la cuarta alternativa. Los juegos de video son los culpables de ese comportamiento emocional, de ese mal comportamiento emocional en los adolescentes. Entonces, en la 8 sería la cuarta, acá es la cuarta alternativa, ¿ya? En la pregunta 8 sería la cuarta alternativa. Juegos de video. Porque me preguntan por la causa. La causa son los juegos de video. En cambio, el efecto es este, ¿no? El comportamiento emocional, ese es el efecto. Este sería variable dependiente. Lo que estoy señalando, variable dependiente, y esto que estoy señalando, variable independiente. La causa, videojuegos. Ya luego lo corrijo, ya chicos, acá es la D de dado, en la 8. Muy bien, Leonela. La 8, la D. Acá también se ha colocado, mira, en los juegos de video, ¿verdad? Los juegos de video pueden cambiar el comportamiento emocional de algunos adolescentes. La causa o el culpable de esto, de este comportamiento, son los juegos de video, pero hemos dicho que en un problema experimental a la causa se le llama variable independiente y el efecto, el cambio de su comportamiento emocional, el efecto sería la variable dependiente. También hay variables controladas. Las variables controladas, la edad de los jóvenes, 12 a 18 años, la edad de los adolescentes, 12 a 18 años. Otra variable controlada es el lugar donde se lleva a cabo la investigación, Colegio Nacional de Lima Metropolitana. También sería una variable controlada. Son los requisitos que reúnen los sujetos a investigar, su edad, su condición económica, dónde viven. El problema en un experimento son las variables extrañas, ¿verdad? Eventos sorpresivos que no podemos manipular. Puede ser que durante el experimento o la investigación algún adolescente se enferme, pueda ocurrir un incendio o muere uno de los adolescentes, es atropellado. Son eventos que no podemos manejar. Pero en la pregunta anterior me preguntaban por la variable independiente, o sea, el culpable de, quién originó todo, los videojuegos. 9. Son características del método experimental. El método experimental manipula variables, sí, sobre todo la variable independiente. El método experimental busca establecer relación directa o inversa entre variables. Busca establecer relación, el establecimiento de relación es en el método correlacional. Falso, ¿no? Falso sería la 2. La 1 sí es verdadero porque busca manipular variables, pero en la 2 dice busca establecer relación directa o inversa. No, la relación es en el método correlacional. Correlación positiva o relación directa, correlación negativa o inversa. La 2 sería falso. 3. ¿Implica la determinación de una causalidad? Sí, sí hay causa y efecto. 4. ¿Emplea grupos como grupo experimental y grupo de control? En el método experimental hay 2 grupos, sí. Siempre en el método experimental hay 2 grupos.
Cuando se hace un experimento siempre hay dos grupos. El grupo donde se le aplica la variable independiente se llama grupo experimental. Y el grupo donde no se le aplica nada se le llama grupo de control. En una clase anterior les hablé incluso de la vacuna, ¿no? En la vacuna se ha empleado el método experimental. A 1.500 voluntarios se le aplicó la vacuna. Al principio, cuando estaba en investigación, a 1.500 voluntarios se le aplicó la vacuna, o sea, el grupo experimental, y a los otros 1.500 no se le aplicó nada, solamente un placebo, que era una vacuna de mentira, o sea, cualquier cosa menos la vacuna en sí, el placebo. El placebo es una sustancia, pero que no contiene la vacuna, ya que la investigación solamente se hace en el método experimental. Al otro grupo no se le aplica nada, solamente sirve para comparar quién presentó mejorías, el grupo experimental al que se le aplicó la vacuna o el grupo de control al que no se le aplicó nada, al que se le aplicó solamente el placebo. Recuerda que el placebo es algo, no es la misma, no es la misma medicina, no es la misma vacuna, repito, es cualquier otra cosa menos la vacuna. Lo mismo sucede en un experimento en psicología, también, ¿ya? Entonces, yo quiero investigar los efectos de la música, los efectos del café en un grupo de alumnos. Tengo 40 alumnos en un salón, por ejemplo. A la mitad, a los 20 primeros, les hago tomar café, les hago escuchar su clase con música, y a los otros 20 no toman café y escuchan su clase sin música. Entonces, al que aplico mi experimento, mi investigación, café y música, grupo experimental. Y al que no le aplico nada, grupo de control. Luego comparo, ¿no? A ver si este grupo aprendió más rápido, entonces el café es bueno. Si este grupo se concentró más en el examen, entonces la música en el examen es bueno. Siempre sirve para comparar. Hay dos grupos entonces. ¿Listo? A ver, claves. ¿Cuál era correcto, chicos? La 1, ¿no? La 1 era correcto en el método experimental, la 2 también era correcto, y la 4, perdón, 1, 3 y 4. En este caso, 1, 3 y 4, la D. 10. Un psicólogo investiga sobre la relación entre el uso de incentivos y el rendimiento laboral en una empresa textil. En este caso, ¿qué método estaría empleando? Un psicólogo investiga la relación, bueno, si solamente está investigando la relación, no la incidencia, no los efectos, no las consecuencias, solamente está investigando la relación que hay entre esos dos eventos. Claro, sería el método correlacional. Muy bien, cuya. Correlacional, ¿verdad? El método correlacional no hay causa y efecto, porque no estoy pretendiendo averiguar las consecuencias, los efectos que me genera, solamente estoy queriendo averiguar qué relación hay entre el uso de incentivos y el rendimiento laboral. Entonces, si yo le doy incentivos y aumenta su rendimiento laboral, si aumenta los incentivos y aumenta el rendimiento laboral, correlación positiva, ¿no? Porque los dos aumentan. Aumenta los premios y aumenta su rendimiento laboral. Ahora, si no le doy premios y baja su rendimiento, ambos bajan, 0 premios, 0 rendimiento, correlación negativa, ¿no? Correlación negativa. La B sería entonces la respuesta acá. 11. Determina la variable independiente. Acá te pide ya de frente la variable independiente. Hemos dicho que la causa es la variable independiente. En el efecto de un programa de inteligencia emocional sobre el estrés laboral en los suboficiales de la PNP, de la Policía Nacional del Perú, del distrito de Barranco. A ver, ¿cuál será la variable independiente? La variable independiente, recuerda que es lo que se investiga. Lo que se investiga y es la causa que me genera algo.
En este caso, la pregunta 11, ¿qué se está investigando? Se está investigando al programa de inteligencia emocional. También se está investigando el estrés laboral. Entonces, entre estos dos, ¿quién es la causa y quién es el efecto? A ver, Kevin, te estás animando por la cuarta alternativa, al igual que Leonela. Cierto, cierto, cierto. El programa de inteligencia emocional es la causa. Entonces, se hace un taller o se hace un programa de inteligencia emocional, control emocional, y me doy cuenta que al aplicarle en la policía este taller de control emocional, ellos pueden manejar mejor su estrés en el trabajo. Entonces, causa y efecto, ¿no? El uso del programa de inteligencia emocional generó que disminuya el estrés. O el uso de los programas de inteligencia emocional aumentó el estrés. Entonces, esta sería la causa y el otro sería el efecto, ¿verdad? Si la causa son los programas de inteligencia, ¿dónde está el programa de inteligencia? En la cuarta alternativa. Esa sería entonces la respuesta, la cuarta alternativa. Núñez. Sí, la respuesta es la cuarta alternativa. Ángelo. La cuarta alternativa, ¿ya? Muy bien, si tienen preguntas o dudas, díganlo ya, chicos, para poder aclarar si es que hubiese por ahí alguna duda. Entonces, esto sería la causa, el programa, el taller, el programa de inteligencia emocional, y el efecto es o aumenta el estrés o disminuye el estrés al usar este programa, ¿verdad? Causa-efecto. Ahora, los policías, los suboficiales serían la variable controlada, el distrito de Barranco también sería la variable controlada, los requisitos que se investigan, variable controlada. 12. La psicología, ¿cuál de todas será? Desarrollaría entre sus principales actividades atender el síndrome del quemado o síndrome de Burnout mediante recursos de adaptabilidad en el ámbito laboral. Bueno, si es un psicólogo que analiza o usa ciertos programas relacionados con el ámbito laboral se refiere al trabajo, ¿verdad? Ámbito laboral se refiere al trabajo, chicos. Bueno, si es el trabajo, muy bien, Will, sería psicología organizacional. Katy, psicología organizacional, en la 12, ¿verdad? Claro, aquí en la pregunta 12 se empleó esta rama de la psicología llamada psicología organizacional. A ver, ¿en qué consiste? ¿Qué dice la pregunta? La psicología organizacional desarrollaría entre sus principales actividades atender el síndrome del quemado o llamado también síndrome de Burnout. No sé si han escuchado hablar de este síndrome, chicos. Este síndrome es el síndrome del estrés, pero en el trabajo. Porque tú sabes que estudiar también causa estrés. Hasta ir de viaje también causa estrés. Pero ir de viaje, obviamente, menos estrés, ¿no? Porque luego te vas a relajar, ¿verdad? Pero estudiar, trabajar, podría causar estrés, ya por muchos motivos que anteriormente ya hemos explicado, ¿verdad? Entonces, el estrés en el trabajo se llama síndrome del quemado o síndrome de burnout. Es el estrés laboral en el trabajo. Si ocurre, bueno, hay muchos motivos por la cual ocurre, ¿no? Puede ser que por insatisfacción laboral, por falta de vacaciones, mucha presión de repente, pues a la hora de trabajar, le exigen o sobreexigen sus jefes y también el no usar otras alternativas, otras estrategias para salir de la rutina en el trabajo también puede causar el síndrome del quemado, ¿ya? Casi siempre ocurre cuando pasa más tiempo también, ¿verdad? Por ejemplo, tú vas a postular para la carrera de ingeniería o tú vas a postular para la carrera de medicina o arquitecto de repente. Los primeros años vas a estar feliz, muy feliz de dedicarte a tu carrera profesional.
Pero tú te has puesto a pensar cuántos años trabajarás en esa carrera profesional. En esa carrera que has postulado, ¿cuántos años vas a trabajar? ¿10 años? No, no más de 10, 20 años, 30 años, hasta que te jubiles, ¿verdad? Entonces, muchas personas, muchos médicos, por ejemplo, trabajan contentos, felices los primeros años porque es médico, le apasiona, le gusta su carrera profesional. Pero a veces todos los días, todos los años, hacer lo mismo termina pues en un estrés laboral. Igual, ¿no? La enfermera está feliz porque le encanta, le gusta su profesión. El arquitecto también está feliz porque le encanta, le gusta su profesión. Pero todos los años dedicándose a lo mismo, probablemente le cause un síndrome del quemado o estrés laboral. También puede ser por el tiempo, ¿no? Entonces, hay que buscar nuevas motivaciones dentro del trabajo, otras estrategias dentro del trabajo, para que se haga más interesante nuestro trabajo. De lo contrario, vamos a padecer de este síndrome del quemado o síndrome de burnout. Listo. ¿Cuáles son las consecuencias de este síndrome? Si por ahí en el trabajo tenemos a alguna persona que padezca de este síndrome del quemado, consecuencias puede haber aumento, puede aumentar el riesgo de hábitos como el consumo de alcohol y tabaco. O sea, se pone a tomar, se pone a beber porque no le gusta su trabajo, o sí le gusta su trabajo, pero ya no le satisface su trabajo. O sea, le gusta, se dedicó a eso, estudió, postuló a eso, pero siente que la rutina en el trabajo lo está matando. Y como ya no le encuentra emoción al trabajo, entonces se dedica de repente a las bebidas alcohólicas. Probablemente, ¿ah? Eso no significa que siempre sea así. Otra consecuencia del síndrome de burnout es dificultades para conciliar el sueño. Empieza a sufrir de insomnio, por ejemplo. La mayoría, ¿no? Sufre de insomnio, no puede dormir, está muy tenso, muchas preocupaciones, mucha preocupación, mucho estrés laboral. Entonces, ahora, por ejemplo, el trabajo que se ha hecho virtual en la mayoría de casos, hay muchas personas que están trabajando el doble o el triple que cuando trabajaban de forma presencial. Entonces, mucho cuidado con las consecuencias del síndrome del quemado. Entonces, esa, ese fastidio, esa alteración emocional por no sentirse satisfecho en el trabajo, ¿verdad? Por falta de motivación en el trabajo o mal pago en el trabajo y otras causantes, puede alterar su ritmo de sueño. También puede repercutir, este síndrome también puede repercutir negativamente en nuestro sistema inmune. Claro, si nuestro estado emocional en el trabajo se alteró, estamos irritables, estamos deprimidos porque ya no nos gusta el trabajo, o si nos gusta el trabajo pero no nos sentimos felices, entonces cuando el estado emocional se altera, chicos, las defensas también disminuyen. Por ende, el sistema inmunológico hace referencia a las defensas. Vamos a ser más propensos a virus, bacterias que se podrían aprovechar de nuestro cuerpo. O sea, nos agarra ya el virus, pues, en este caso, este, convaleciente, ¿no? Otra consecuencia del síndrome de burnout es que sus consecuencias se extienden más allá del propio empleado y llegan a afectar a su familia, amigos, incluso a la pareja. Quiere decir que su insatisfacción laboral, ¿ya? Porque de repente está trabajando solo por un tema económico, su insatisfacción laboral hace de que no solamente se muestre irritable en el trabajo, sino también irritable con su familia, irritable o se aísle de sus amigos, irritable con la pareja, entonces va a ser más propenso a peleas, a discusiones, como consecuencia de esta falta de satisfacción laboral. Entonces, por eso que es muy importante elegir la carrera que nos gusta, que nos apasione, porque vamos a estar 10, 20, 30 años o hasta que nos jubilemos en esa profesión, ¿verdad? Buscar nuevas motivaciones, nuevos talleres, capacitaciones. Los jefes también tienen que preocuparse de cómo motivar al empleado para que no sufra de este estrés laboral o síndrome del quemado. 13. El enunciado, las plantas son seres vivos.
Las plantas son seres vivos sería un ejemplo de las plantas son seres vivos. Como esto es una oración, a ver, es una oración, ¿verdad? Lo que está entre comillas es una oración. Las plantas son seres vivos es una oración. Entonces, si es una oración, ¿qué viene a ser? ¿Un concepto o un juicio? ¿Las oraciones son conceptos o son juicios? Juicios. Muy bien, Gianfranco. Las oraciones son juicios. Un juicio es una oración, que puede ser verdadero o falso. Un juicio es una oración. Si yo tengo una oración, como en este caso, es un juicio. Ahora, si yo tuviera varias oraciones y a partir de varias oraciones o juicios llego a una conclusión, ahí se llama razonamiento. O sea, el razonamiento está compuesto por varios juicios, juicios antecedentes y juicios consecuentes. De ahí que hay razonamiento inductivo y razonamiento deductivo, ¿verdad? Entonces, cuando solamente observo una oración, ese es un juicio. Pero si observo varias oraciones y a partir de ahí logro obtener una conclusión, a eso se llama razonamiento. Varias oraciones, razonamiento. Pero una sola oración es un juicio, como en este caso, las plantas son seres vivos, es una sola oración, por lo tanto sería un juicio. Ahora, para construir esta oración o juicio, necesito de los conceptos. Los conceptos son cada una de estas palabritas que tenemos acá dentro de la oración. Por ejemplo, mira, para formar esta oración yo necesito el concepto de plantas. Necesito el concepto de plantas. Necesito el concepto de seres vivos. O sea, acá hay dos conceptos, ¿no? Un concepto es plantas y el otro concepto son seres vivos. O sea, acá hay dos conceptos. Quiere decir que la unión de dos conceptos o tres conceptos me da un juicio. Es que para yo formarme una oración, necesito a los conceptos. Por ejemplo, el concepto perro, el concepto pelota, ¿verdad? Hasta ahí estoy hablando de conceptos. ¿Cómo sería un juicio cuando formo una oración? El perro está jugando con la pelota. Ya cuando hablamos de oraciones, recién juicios. Por ejemplo, el concepto alumno, el concepto inteligente. Cada una de esas palabritas es un concepto. Alumno, el otro concepto inteligente. ¿Cuándo sería un juicio? Cuando formo una oración. Ese alumno es muy inteligente. Y ahí sería un juicio. ¿Y cómo sería un razonamiento? Ese alumno es muy inteligente, ese alumno es muy aplicado, por lo tanto, tendrá buenos resultados en su examen de admisión. Mira, llegué a una conclusión a partir de oraciones previas. Ahí sí sería un razonamiento, ¿verdad? Entonces, para razonar, tenemos que formar juicios y para formar juicios u oraciones, tenemos que presentar varios conceptos, de dos a más, porque recién de a partir de dos o más se puede formar una oración, ¿verdad? O sea, dos o más conceptos me forman una oración o juicio. Las plantas son seres vivos, un juicio. El gato es veloz, otro juicio. El verano acaba de terminar, otro juicio. O sea, todas las oraciones son juicios. Pero si yo tengo varias oraciones y a partir de ahí, a partir de esas varias oraciones, yo llego a establecer una conclusión, razonamiento. Siempre al razonar hay conclusiones, ¿ya chicos? Entonces, en la 13 es la clave A, juicio. Toma nota, entonces, en la 13 sale la clave A, juicio. En la pregunta 14, Juana acaba de cumplir 5 años. Dicha edad, ¿qué sería cumplir 5 años? ¿Será su edad mental? ¿Será su edad cronológica? ¿Será su edad crítica? ¿O será su edad objetiva? Si acaba de cumplir 5 años, muy bien, Camila. Angelo y Cuya también me respondieron correctamente. Si acaba de cumplir 5 años, entonces sería su edad cronológica. La edad cronológica es el tiempo de vida.
Su cumpleaños, ¿verdad? El tiempo de vida. ¿Cuántos años acaba de cumplir ahorita? O ayer. El tiempo de vida. Cronos, tiempo, el tiempo de vida. Entonces, si tú tienes 17 años, esa es tu edad cronológica. Si tú tienes 18 años, eso es tu edad cronológica. ¿Cuántos años tenemos ahorita? Eso es nuestra edad cronológica. ¿Ya? En la 14 la respuesta sería la segunda alternativa, la letra B, edad cronológica, que es muy distinta a la edad mental. La edad mental es cómo resolvemos un problema. ¿Ya? ¿Cómo resolvemos un problema? Profesora, yo tengo mi hermanito de 8 años, o sea, 8 años es su edad cronológica, pero te habla o te conversa como si fuera un adulto. Quiere decir que su edad mental es mayor. Su edad cronológica 8 años, pero su edad mental es mayor. Entonces, el cómo enfrentamos un problema, cómo resolvemos un problema, eso tiene que ver con la edad mental, ¿verdad? Si este pequeñito resuelve un problema como si fuera un adulto, o sea, mentalmente está avanzado. Pero, ¿qué pasaría si tiene 8 años, ya hace berrinches o pataleta como si tuviera 2 añitos, incluso se moja sus pantalones? Entonces su edad mental sería atrasada. Como el caso de los niños con síndrome de Down, ¿no? Los niños con síndrome de Down, algunos tienen 8 añitos, pero su comportamiento es como un bebé, o sea, su edad mental es menor. No piensa, no razona como la edad que tiene, sino menos edad. Es por eso que en la 14 sale edad cronológica. 15. Esa clasificación, ¿a quién le pertenece? Fluidez verbal, comprensión verbal, capacidad perceptual, es la clasificación de la inteligencia, ¿verdad? Pero hay varias teorías. En la inteligencia hay varias teorías. ¿Será la teoría de Alfred Binet? ¿Será la teoría de Charles Spearman? ¿Será la teoría de Louis Thurston? ¿O será la teoría de Raymond Cattell? De Spearman. Uno me dice Thurston. Están entre la segunda y la tercera alternativa, ¿verdad? Entre la segunda y la tercera alternativa están, por lo que puedo leer en su chat privado, entre la segunda y la tercera alternativa. A ver, les comento que Spearman, su teoría es la teoría bifactorial. En cambio, Thurston es multifactorial. Ah, ya, ahora sí, ¿no? Ahora sí puedes darte cuenta bien, Kevin. La C. Will, Angelo, la C. ¿Verdad? Claro, multifactorial, varios tipos de inteligencia. Fluidez verbal, 1, comprensión verbal, 2, capacidad perceptual, 3, ¿verdad? Aunque en realidad ha propuesto 7. Thurston ha propuesto 7 tipos de inteligencias, a las cuales los ha llamado también las 7 habilidades mentales primarias. 7 habilidades mentales primarias. La fluidez verbal, la facilidad de poder expresarte, poder hablar. ¿Ya han visto el debate? Bueno, las personas que tienen fluidez verbal pueden expresarse muy bien sin usar hojitas. Entonces, las personas que se expresan muy bien en un debate sin usar hojitas tienen buena fluidez verbal. Aunque también podrías usar tus hojitas como en la exposición del colegio, ¿no? Pero no lo uses mucho, o sea, mira tu hojita, te guías y luego tú mismo te explayas. Miras tu hojita, te guías y te empiezas a explayar. Ahí también la persona puede tener fluidez verbal. Pero si a la hora de exponer solamente miras el papelote, no sabes qué decir, no sabes qué hablar, como muchos políticos, ¿verdad? Sí, pues, mejor no menciono qué candidato, ¿no? Pero ya ustedes han visto, pues chicos, ya lo han visto todo. Entonces, bueno, entonces, si hablamos de la fluidez verbal, ¿quiénes tienen fluidez verbal? Los oradores. Los periodistas, por ejemplo, son muy fluidos a la hora de preguntar también. Te preguntan una cosa, otra cosa, y si tú no sabes qué responder, busca la forma de cómo sacarte la respuesta replanteando o repreguntando. Los abogados, si tú vas a ser abogado, entonces tienes que desarrollar fluidez verbal.
Porque un abogado tímido, callado, cohibido, igual que con hojita defiendas a tu cliente, no, ¿no? Los profesores también tienen fluidez verbal. Igual, ¿no? Llegamos a leer la pregunta y basta que llegamos a leer la pregunta y ya nos explayamos, explicamos y explicamos. Ahora, se puede practicar. Hay personas que no han nacido con esta habilidad, ¿no? Profesora, yo soy tímido en la universidad, seguramente también voy a exponer con mi hojita o leyendo el papelote, profesora. Uno puede practicar, puedes practicar. Sientas a todos tus hermanitos y te pones a exponer delante de tus hermanitos, o sea, te preparas. Sientas a todos tus peluches, te imaginas que son tus alumnos o tus profesores y te preparas. Y a muchos políticos les ha faltado prepararse. Ya otros han exagerado, ¿no? Se han preparado tanto que lo que han dicho es pura falsedad, puras falacias. He escuchado cada falacia en ese debate, ¿verdad? O sea, más del 90% de lo que han expresado es una falacia. O sea, es falso. Hay muchos factores que no le va a permitir que sus promesas se cumplan. Entonces, hay también talleres, ¿no? De oratoria, de liderazgo, de teatro. La misma universidad ofrece talleres gratuitos. Hay municipios que también ofrecen talleres gratuitos de oratoria, liderazgo y teatro para vencer tu timidez. Cómo hablar frente al público. Qué palabras saber utilizar. Ya también podrías aprender, quién sabe, pues en un futuro te conviertas en un experto orador, ¿verdad? O un experto expositor. Fluidez. La persona que tiene fluidez verbal no solamente sabe expresarse de forma verbal, también sabe expresarse por escrito. Los literatos, por ejemplo, tienen fluidez verbal. Entonces, si tú te gusta escribir alguna novela, algún cuento, algún ensayo, algún poema, de repente también por ahí tienes esa habilidad, entonces eres fluido. O sea, pueden expresarse verbalmente o por escrito. La comprensión verbal es la capacidad de entender sinónimos, antónimos, significado de palabras, lo que hacen en su curso de razonamiento verbal, qué significa tal palabra. Entonces, la capacidad de entender palabras, de entender textos, comprensión verbal. Y la capacidad perceptual es poder visualizar las figuras de manera tridimensional. Entonces, esa teoría le pertenece a Thurston. Acá en la 15 sería la C. En la 15 sería la C. Thurston, teoría multifactorial, habla de las 7 habilidades mentales primarias. En cambio, Spearman habla de 2, solamente de 2. Por eso que se llama teoría bifactorial. El de Spearman es 2. Inteligencia general, inteligencia específica es de Spearman. En cambio, Thurston es fluidez verbal, comprensión verbal, capacidad espacial, velocidad perceptual, razonamiento, memoria, aptitud numérica, todo eso es de Thurston. Entonces la 15 sale la C. 15 sale la C. 16. A ver, ¿qué responderíamos en la 16? A ver, ¿por qué clave te estás animando? Ya, ahora sí. ¿Qué dice? Juan comprende que la Navidad es para compartir y que el precio, perdón, de un regalo no importa, ya que a caballo regalado no se le mira el diente. Ah, este es un refrán, ¿no? A caballo regalado no se le mira el diente. Juan es capaz de entender. O sea, él puede entender qué significa a caballo regalado no se le mira el diente. Y si Juan es capaz de entender, es porque Juan se encuentra ¿qué etapa has elegido? A ver, operatorio formal. Sí, Will. Sí, operatorio formal. En la etapa operatorio formal, esa está en la última alternativa. Kevin y Angelo también se animaron por la cuarta alternativa, operatorio formal. Coincide con la adolescencia.
La última etapa es el operatorio formal o llamado operatorio abstracto. Acá se puede aprender refranes o significado de refranes. A caballo regalado no se le mire el diente. ¿Qué significa eso, chicos? De a caballo regalado no se le mire el diente. No importa, profesora, si el regalo es caro o barato, o si no hay regalo, no importa, profesora. Lo importante es pasarlo en familia. No importa si el regalo es repetido o si no me queda ese regalo, no es mi talla, no importa, profesora. Entonces, tú estás en la adolescencia, en la etapa operatorio formal, según Piaget o abstracto, puedes entender refranes, puedes entender poemas, puedes entender pensamientos, porque estás en esta última etapa donde se interpreta todo eso, ¿verdad? En cambio, en el operatorio concreto, como el sujeto se encuentra en la niñez, no puede entender. A tu hermanito de 8 años le dices, a caballo regalado no se le mire el diente. Y él no sabe, ¿no? ¿Qué es eso? Te dice. ¿Qué significa eso? A caballo regalado no se le mire el diente. Y él te dice, ¿cuál diente? ¿Cuál caballo? Si no tenemos caballo, ¿qué estás hablando? Si no tenemos caballo, solamente tenemos perro, te dice. Y le explicamos, no, ¿sabes qué? Es una forma de decir, ¿no? A caballo regalado no se le mira el diente, es una forma de decir. Y el pequeñito no te va a entender, de 8 años, 9 años, 10 años no te va a entender. Recién a partir de los 11 o 12 años entiende refranes, entiende pensamientos, entiende metáforas, ¿verdad? Pienso, luego existo, es una frase de Descartes. Y la frase filosófica de Descartes, pienso, luego existo, lo va a entender recién a partir de la adolescencia. A ver, pues haz la prueba, ¿no? A tu hermanito de 8 años o 9 años, dile, ¿sabes qué? Pienso, luego existo, dile. Te va a mirar y va a pensar que estás loco, ¿no? Entonces, porque no sabe ese tipo de expresiones, ¿verdad? Entonces, la 16 sería la última etapa del pensamiento operatorio formal. Acá ya entiende refranes, su pensamiento es probabilístico, su razonamiento es deductivo, entiende teoremas, postulados, todo lo abstracto, todo lo difícil, todo lo complicado, ya puede entender en esta última etapa según Piaget. 17. Raúl puede sumar, pero no puede restar. Eso ocurre porque es probable que Raúl se encuentre en qué etapa del pensamiento. A ver, si Raúl puede sumar, pero no puede restar, ya, ahí hay un problema, ¿no? Puede sumar, pero no puede restar. A ver, se están animando por la segunda alternativa, me dicen. Preoperatorio. Claro, sí, la respuesta sería preoperatorio. Yo les voy a colocar las claves a la hora que lo subo al intranet. ¿Ya? Sí, hay algunas claves que faltan, pero igual yo lo voy a colocar a la hora que suba al intranet. Entonces, Raúl puede sumar, pero no puede restar. Si es que Raúl hubiera podido sumar, restar, multiplicar, ahí sí hubiera estado en el operatorio concreto, ¿no? Pero si puede sumar y no puede restar, es que todavía no aprendió del todo las operaciones matemáticas, quiere decir que se encuentra en el estadio preoperatorio. En el estadio preoperatorio hay un problema llamado pensamiento irreversible. El pensamiento irreversible es cuando no puede retroceder. Cuenta del 1 al 10 al derecho, pero no puede contar al revés. Puede sumar, pero no puede restar, porque recordemos que la resta es lo inverso de la suma, ¿cierto? Es al revés, ¿no? La resta es lo inverso de la suma. Entonces, el pensamiento irreversible, donde puede sumar, pero no puede restar, es en el preoperatorio. Segunda infancia, de 4 a 7 años. 4 añitos sabe 1 más 1, 1 más 2. Pero pregúntale 2 más 1, no sabe. Sabe 1 más 1, 1 más 3. Pero pregúntale por la resta, no sabe. Es más, pregúntale por el 0, 1 más 0, tampoco sabe. Entonces, porque su pensamiento todavía no es irreversible. Acá sí, ¿no? Acá sí, en el operatorio concreto puede sumar, puede restar al revés y al derecho su pensamiento. Si antes era irreversible,
Ahora su pensamiento se hace reversible en el concreto. Ya suma, ya resta, ya clasifica, ya organiza, ya ordena los objetos de mayor a menor, de menor a mayor, ya hace todo eso en el concreto. Pero si no puede restar, tiene problemas todavía. Preoperatorio sería entonces. 18. El mecanismo de defensa llamado formación reactiva, ¿a qué se refiere? A la realización de deseos insatisfechos o inaceptables en actividades constructivas, a la negación u olvido de algunas experiencias que nos causaron angustia y frustración. No, no, la segunda no. Recuerda que esto es represión. Represión es el olvido inconsciente. ¿Ya? Represión es el olvido inconsciente. No te olvides pagarle a tu compañera. Uy, profesora, justo ayer pensaba pagarle, pero me olvidé la contraseña. Me olvidé dónde dejé mi monedero. ¿Qué cosa diría Freud? Que en el fondo no queremos pagarle, ¿verdad? No es que me olvidé, no, ¿no? Ese olvido inconsciente se llama represión. Pero acá no te preguntan por la represión, te preguntan por la formación reactiva. Es la expresión de comportamientos correspondientes a estadios anteriores. No, porque esto es la regresión. Regresión es regresar o retroceder a estadios anteriores. Cuando el adulto de 40 años hace su rabieta, hace su pataleta, o te saca la lengua, se comporta como un niño, eso es retroceder, regresión, retroceder a etapas anteriores. Cuando nuestro hermanito de 8 años, que ya sabe comer solo, empieza a hablar como bebito, porque hay un nuevo hermanito y empieza a hablar como bebito, entonces también, ¿no? Está manifestando regresión, como una forma de llamar la atención. Entonces, cuando no te comportas con la edad que tienes, sino como un niño todo infantil, eso se llama regresión. Es la realización de una acción opuesta a lo que realmente, uy, yo no puedo ver acá, me está tapando la pantalla. Allá, realización de una acción opuesta a lo que realmente se debe hacer. Ya chicos, entonces la respuesta está entre la primera y la cuarta, solamente entre la primera y la cuarta. Cuya te animas por la cuarta alternativa, Will también se anima por la cuarta alternativa, al igual que Angelo se anima por la cuarta alternativa. Gianfranco también, y la respuesta sería la cuarta alternativa. Sí, en la 18 sale la cuarta alternativa. La realización de una acción completamente opuesta a lo que se desea hacer. Es expresar lo contrario, ¿no? Mi peor enemigo se sienta a mi costado y encima me pide que le preste el lapicero. Entonces yo, en lugar de reaccionar con cólera, porque es mi peor enemigo, reacciono de forma opuesta. Reacciono de forma opuesta. Entonces, en lugar de reaccionar con cólera, reacciono con una excesiva amabilidad. Sí, como no, no, estoy para ayudarte. ¿Qué lapicero quieres? Te regalo. Es más, te he guardado sitio, ¿no? Siéntate. Entonces, reacciono con una excesiva amabilidad, ¿verdad? Cuando en el fondo tengo una cólera, ¿no? Entonces, muestro lo contrario, lo opuesto, ¿verdad? Entonces, esas acciones opuestas tienen que ver con la formación reactiva. Las acciones opuestas tienen que ver con la reacción, con la reacción, con la formación reactiva. En cambio, acá en la A me dice realización de deseos insatisfechos o inaceptables en actividades constructivas. La A tiene que ver con la sublimación. Recuerda que la sublimación consistía en hacer algo que la sociedad acepta, algo constructivo, algo que la sociedad acepta, para no pensar en aquello que la sociedad no acepta. La sociedad no acepta que un cura tenga enamorada, así que el cura decide hacer algo constructivo, rezar, orar, hacer obras de caridad. La sociedad no acepta sujetos violentos, hace algo constructivo, se dedica al karate, se dedica al boxeo.
La sociedad no acepta criminales en serie. Se dedica a la venta de repente de carne en el mercado. Ahí sí puede matar, cortar. Entonces hace algo que sí está aceptado para no pensar en lo no aceptado. No está aceptado mirar desnudos, espiar desnudos. Como el jovencito se ha dado cuenta que no es aceptado eso, se dedica, inconscientemente se dedica, a pintar cuadros de mujeres desnudas. Entonces, hace algo constructivo, sí aceptable, para no pensar en lo no aceptable. Y acá serían acciones completamente opuestas, ¿verdad? Acciones completamente opuestas. Al enemigo, tratarlo bonito o sonreírle, esa es una forma esa es una formación reactiva. Entonces, en la 18, la cuarta alternativa. 19. Ricardo es una persona mentirosa y lisurienta con sus amigos. Probablemente presenta una fijación. ¿En qué etapa? Si Ricardo es mentiroso, si Ricardo es lisuriento, eso significa que Ricardo probablemente, según el psicoanálisis, ha tenido problemas en una de esas 4 etapas. ¿Cuál de esas 4 etapas será? En la 19, toma nota la respuesta entonces. ¿Cuál de esas 4 etapas será? Muy bien, Will, tu respuesta está bien. Cuya, Urco, también tu respuesta está bien. Kevin, tu respuesta está bien. Etapa oral. La respuesta sería etapa oral. ¿Ya? La etapa oral es la primera etapa, ¿no? La primera etapa, según Freud, la etapa oral. La segunda etapa, según Freud, la etapa anal. La tercera etapa, la etapa fálica. Y la cuarta etapa, la etapa de latencia. La última etapa es la genital. Bueno, la etapa oral, la persona cuando atraviesa la etapa oral está feliz de estar tomando la teta de la mamá. Por eso que se llamaba etapa oral, ¿no? Porque el bebito a la hora de a tomar la teta está feliz pegado a la teta de la mamá. Le encanta estar tomando su teta, pero en algún momento la mamá no quiere darle más teta porque este bebé empieza a morder, así que la mamá empieza a destetarlo. Entonces, si al destetarlo ha sufrido un conflicto, si el conflicto ha sido el destete, si al destetarlo ha sufrido un conflicto, o sea, le ha sido muy difícil que lo desteten, si ha sufrido un conflicto, entonces va a tener una fijación. O sea, se va a quedar fijado o enraizado en esa etapa que ha tenido conflictos no superados. La libido o energía sexual se va a incrementar y, y esa fijación en esa etapa va a determinar el tipo de personalidad que tenga más adelante. Entonces, todas las personas que no han superado el destete van a ser personas que realicen actividades donde se ve involucrado la boca. Por ejemplo, un alcohólico probablemente ha tenido problemas en la etapa oral. No ha sido fácil destetarlo y por eso en reemplazo de la teta está pegado a la botella, ¿verdad? A la bebida alcohólica. Por ejemplo, una persona, no solamente una persona que bebe demasiado, recuerda que la boca no solamente sirve para beber demasiado. La persona que escupe demasiado, también ha tenido problemas en su etapa oral. Entonces lo han destetado y como no ha superado ese destete, ahora escupe a cada rato en reemplazo a la teta que no tiene. El que bebe demasiado, el que escupe, el que insulta, el que ofende, o sea, el isuriento, ¿no? Insulta, ofende. El mentiroso, su boca lo usa para mentir, es un mitómano. O sea, dice una serie de mentiras que de repente ni él o ella misma se lo cree. Entonces, ha usado la boca para insultar, para hablar lisura. Ha usado la boca para hablar puras mentiras, o sea, ha tenido problemas en la etapa oral. Entonces, actividades donde se ve involucrada la boca. Habla demasiado, insulta demasiado, escupe a cada rato, mastica chicle a cada rato, come demasiado, bebe demasiado, fuma demasiado. En la teoría freudiana, el que bebe o fuma demasiado ha tenido conflictos y fijación en su etapa oral. Besa demasiado, ¿ya? Los besucones también han tenido problemas en la etapa oral. ¿Ya, chicos?
Entonces, ese es el tipo de personalidad, según Freud. Algo similar ocurre en la etapa anal, pero tiene su propia descripción, ¿no? Las personas que se han quedado fijadas en la etapa anal son personas tacañas o muy gastadoras. Las personas que se han quedado fijadas en la etapa fálica o padecen del complejo de Edipo o padecen del complejo de Electra. Pero en la etapa de latencia, felizmente ahí sí no ha habido problemas, porque la etapa de latencia, la libido está disminuida. Es una etapa de transición, el niño va al colegio primaria y ahí se distrae mucho, de tal manera que no hay conflictos en la etapa de latencia. Y llegamos a la última preguntita, chicos, la 20. Dice, aspirar al dominio de naciones enteras es característico de algunos líderes políticos. En el caso anterior se evidencia qué necesidad: dominar naciones enteras. Dominar naciones enteras, como varios políticos, principalmente líderes políticos. Es porque ellos tienen necesidad llamado gregarismo, llamado fisiológica, necesidad de logro, o será necesidad de poder. Leonela, poder, ¿verdad? Will Romero, poder. Ángelo también me dice la necesidad de poder. Por supuesto, Katy. Entonces, en la 20 sería la necesidad de poder. Las personas ambiciosas, las personas, por ejemplo, los líderes políticos, muchas veces quieren llegar a un cargo, ¿verdad? Solamente para dominar al resto, para poder influir sobre los demás. Puede ser, por ejemplo, congresistas, pueden ser, por ejemplo, alcaldes, presidentes o líderes mundiales que quieren dominar diferentes naciones. Necesidad de poder. En la 20, así es Urco, la respuesta sería necesidad de poder. En cambio, se llama gregarismo cuando queremos vivir en grupo. La necesidad llamada gregarismo consiste en vivir en grupo. Se va a llamar gregarismo o afiliación, que es igual. Gregarismo o afiliación es lo mismo cuando queremos vivir en grupo. Por ejemplo, un campamento, ¿no? En grupo. ¿Y no te puedes ir al campamento a la playa tú solito? No, profesora, solito, no. A mí me gusta estar en grupo. Bueno, ahorita está prohibido todo campamento, ¿no? Pero antes, cuando se podía viajar o acampar en grupo, con los amigos, con la familia, entonces el ser humano es un ser social, quiere decir que es un ser gregario, le gusta vivir en grupo. Las necesidades fisiológicas son las básicas, las que se relacionan con nuestra supervivencia. Por ejemplo, comer, beber, dormir. La reproducción, el sexo, también desde el punto de vista reproductivo para que se mantenga la especie, también es una necesidad fisiológica. Comer, beber, dormir, la reproducción también está acá. La eliminación de los desechos corporales, miccionar, orinar, evacuar, respirar, son necesidades fisiológicas, vitales. Biológicas es igual, ¿ya? Fisiológicas o biológicas es lo mismo, ¿ya, chicos? Ahora, la necesidad de logro es cuando alcanzamos metas. Por ejemplo, primer puesto en el examen de admisión. La medalla ante una olimpiada, por ejemplo. O sea, cada meta es un logro para nosotros. Terminas la universidad, es un logro. Estudias la maestría, es otro logro. Te compras tu casa, ese es otro logro. Entonces, alcanzar cada plan, cada objetivo es un logro. Pero dominar al resto, influir sobre los demás, minimizando a los demás, considerándose supuestamente superior, necesidad de poder, de ambición. Bueno, ya sabemos dónde terminan las personas ambiciosas. Tarde o temprano están metidos en un tema de corrupción y al final presos, investigados, ¿verdad? Listo, chicos. La 20 entonces sale necesidad de poder. Hasta ahí, ¿alguna pregunta? ¿Alguna partecita que no se haya entendido? ¿Quieren que retroceda y vuelva a explicar? ¿Algún ejemplo que ustedes deseen, chicos? Pregunten con toda la confianza. ¿Dudas? ¿Qué dudas tienes?
Ah, ya, de las variables. ¿Tienen dudas de las variables? Acá entonces voy a aprovechar este esquemita que tengo acá. Aquí tengo el esquemita de las variables. Aquí retrocedo, voy a aprovechar este gráfico para poder explicar las variables. Son 4 las variables. Las variables se usan en el método experimental. Son 4 las variables. La variable independiente, primera variable, la variable dependiente, segunda variable, las variables controladas, tercera variable y las variables extrañas, la cuarta variable. Por ejemplo, si yo quiero estudiar qué influencias genera los juegos de video en el comportamiento emocional, entonces si yo quiero averiguar qué consecuencias me genera el juego de video en comportamiento emocional, acá estoy usando el método experimental porque hay una causa, que son los juegos de video, y hay un efecto que es que mejore o empeore su comportamiento emocional. Siempre te van a dar el problema experimental y te van a pedir hallar la causa o hallar el efecto. Entonces, la causa que se está pretendiendo investigar, a eso se le llama variable independiente. Y el efecto o consecuencia que se investiga, a eso se le llama variable dependiente. Yo quiero investigar qué efectos genera el uso de videojuegos en el comportamiento, ¿ya? A ver, ¿qué te gustaría investigar? Videojuegos, ¿qué otra cosa te gustaría investigar? A ver, ¿qué efectos genera, por ejemplo, las propagandas? A mí me gustaría investigar, ¿no? ¿Qué efectos generan las propagandas de televisión en la selección de un candidato? A ver, ¿qué más te gustaría investigar? A ver, ¿qué cosa más? ¿Qué te gustaría investigar? Los efectos de las técnicas de relajación o yoga en el examen de admisión, ¿verdad? ¿Qué te gustaría investigar? A ver, por acá ya me están mencionando qué les gustaría investigar. A ver, chicos, vamos a ver. Ah, ya, les gustaría investigar las redes sociales. Muy bien. Profesora, yo quisiera investigar el efecto de las redes sociales, ya, en el aprendizaje de mis compañeros, por ejemplo. El efecto de las redes sociales en el comportamiento emocional de mis hermanitos, por ejemplo. Ya, pero eso que estás investigando, que está muy bien, tu ejemplo que me has dado en el chat, eso que estás investigando siempre va a ser la variable independiente, porque en el método experimental siempre hay una causa y un efecto. A la causa se le llama variable independiente y al efecto se le llama variable dependiente. Ahora, ¿en quiénes voy a investigar? En mis hermanitos. ¿Cuántos años tienen mis hermanitos? 12, 8. ¿Dónde viven mis hermanitos? ¿Conmigo, con mis padres, en provincia? Eso son las variables controladas. Imagínate que estás investigando, ¿no? En videojuegos. Es más, colocas los videojuegos y estás investigando y en eso se va la luz. Se va la luz es una variable extraña. Los eventos sorpresivos, como se va la luz, le da ataques de epilepsia a uno de los investigados. Esos eventos sorpresivos que yo no puedo manejar se llaman variables extrañas. Así se llaman, chicos. ¿Ya? Entonces, ¿se entendió o desean un ejemplito más de estas variables? Allá por ahí me dicen, profesora, yo quisiera investigar el efecto de las redes sociales en el deporte, en la preferencia deportiva también, ¿no? Acá sería, la variable independiente sería las redes sociales, el efecto sería si yo me animo o no me animo por algún deporte, porque de repente las redes sociales me causa sedentarismo, ya no quiero hacer deporte. Como también puede ser que las redes sociales me animen a hacer deporte, porque ahora hay ejercicios online, ¿no? Ahora hay gimnasio online, ¿verdad? Entonces, entonces yo quiero averiguar eso. Lo que yo estoy investigando, las redes sociales, variable independiente, y si me animo o no me animo por un deporte, el efecto variable dependiente. ¿En quién quiero investigar? Profesora, quiero investigar en adultos de 30 a 40 años. Ya, eso sería variable controlada. ¿Qué puede ser una variable extraña? Justo cuando están haciendo deporte, a uno de ellos le da paro cardíaco. O calambre, ¿no? Porque no han calentado bien.
¿verdad? Ya está, chicos. Este método experimental, cuando ustedes terminen la universidad, sí o sí lo van a volver a ver. Lo que pasa es que para que tú te gradúes de la universidad, tienes que sacar tu título, ¿no? Y para sacar tu título haces una investigación, una tesis. Y ahí es donde tú te pones a investigar. Y ahí se van a acordar de repente de esta clase. Y ahí tú tienes que decir, a ver, ¿qué voy a investigar? Para graduarme, ¿qué voy a investigar? Me gustaría investigar, profesora, en mi colegio, el curso de educación física. Me gustaría investigar las redes sociales. Me gustaría investigar el efecto de la música reggaetonera en la vestimenta de las niñas, ¿verdad? Solo que cuando tú termines la universidad, es muy probable que tú investigues algo relacionado con tu carrera, pues. Por ejemplo, si tu carrera es ingeniería mecánica, vas a investigar el uso de un cierto aceite o una cierta gasolina de una cierta marca en los motores, ¿verdad? Ya cuando tú hagas este método experimental en tu carrera, de acá a 5 años, vas a investigar relacionado con tu profesión, con la profesión que a ti te gustaría, en este caso, postular, ¿sí? Y no importando la profesión, te van a decir, elige tu variable dependiente, qué estás investigando, las variables controladas y los posibles eventos sorpresivos, variables extrañas. Ya está, chicos. A ver, ¿todo bien o un ejemplito más? A ver, por ahí me dice que está bien. Si hay dudas, me dicen, porque todavía nos queda tiempo. ¿Ya? Ya. Otra pregunta que tengan, chicos, aprovechen. Ya, otra pregunta que tuviesen de ese método, de otro método, de ramas, de otro tema que hemos desarrollado. Mientras que voy cambiando las preguntas, te vas animando de repente, ¿ya? Retrocedo como quien se van animando por preguntar. Acá, por ejemplo, hemos hablado de los métodos. En el método correlacional hemos dicho que no hay causa y efecto, ¿no? Solamente dos eventos que yo averiguo qué tanto se relaciona el uno con el otro. Acá en la pregunta 5, en la alternativa A, me habla del método longitudinal. En la clase anterior hemos dicho que el método longitudinal se emplea cuando yo quiero estudiar las etapas del desarrollo humano. Por muchos años, 5 años, 10 años, 20 años, 7 años. Cuando yo estudio las etapas, cómo piensa un niño, cómo piensa un adolescente, cómo piensa un adulto, haya método longitudinal. Cómo habla un niño, cómo habla un adolescente, cómo habla el adulto, cuántas cantidades de palabras se graba, método longitudinal. Cómo quiere un niño, cómo se enamora un adolescente, qué otro tipo de afecto presenta un adulto, método longitudinal. O sea, esto es con las etapas del ciclo vital. Sigamos retrocediendo. Cuando un psicólogo hace trabajos en el colegio, como en este caso 5.º año de secundaria, el psicólogo que trabaja aquí sería el psicólogo educativo. Toma la prueba de orientación vocacional, pero también da charlas a los alumnos sobre autoestima, sobre embarazo adolescente. También da charlas sobre alcoholismo en adolescente, pandillaje en adolescentes. O sea, su campo de estudio es el centro educativo, como en este caso, ¿no? Que ha ido de visita al centro educativo. La metacognición consiste en evaluar nuestros propios conocimientos. Para ello nos podemos preguntar qué aprendí, cómo lo aprendí, cuál ha sido más fácil, cuál ha sido más difícil o cómo puedo mejorar. Por ejemplo, ¿qué aprendí? Ramas, métodos, motivación. ¿Cómo lo aprendí? Porque la profesora me explicó con ejemplo. ¿Cuál ha sido más fácil para mí? Las ramas. ¿Cuál ha sido más difícil? Entender la diferencia entre método experimental y método correlacional. ¿Cómo lo puedo mejorar? Preguntando, revisando luego uno mismo, ¿verdad? ¿Para qué me sirve? Para mi examen de admisión, para mi formación personal. Por acá seguimos retrocediendo. La psicología es una ciencia. Recuerda que la psicología es una ciencia a partir de la fundación del laboratorio 1879. El que lo fundó es Wilhelm Wundt,
padre de la psicología científica y fundador de la escuela llamada estructuralismo. Muy bien, ahora sí, ¿te animaste para otras preguntitas? ¿Ya? Si tienes dudas, ¿todo bien? ¿Está ok? Muy bien, Camila. Ya listo. Núñez también me dice que todo bien. Pregunten, pregunten, aprovechen, chicos. Orco, ¿alguna preguntita que tuvieses? Ángel, ¿alguna duda? Will, ¿cómo vamos? Ya, todo claro me dice. Muy bien, chicos, ya. Entonces luego voy a subir esta diapositiva con las claves de algunos que faltan, ¿verdad? Como siempre, yo lo completo y se sube y para que ustedes puedan revisarlo después y poder estudiarlo o repasarlo. ¿Ya, chicos? Muy bien, gracias por su atención entonces. Muchas gracias por su atención, a cada uno de ustedes por su participación también. Nos estaríamos viendo entonces en la siguiente clase. Hasta la próxima semana, Will. Hasta la próxima semana, Kevin. Igualmente, Camila, también cuídate mucho. Angelo, hasta la próxima clase. Leonela, gracias por tus bonitos deseos. Cuídense, ¿ya? Gracias, Miss. Gracias, tutora. Nos estamos viendo en la próxima clase. Gracias, Kevin. Igualmente, ¿ya? Buen fin de semana para cada uno de ustedes. Katy, gracias, Katy. Ya nos vemos, chicos. Chao.